Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más, una entrega más a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy vamos a seguir recorriendo las calles de la Varsovia judía. Así es, Jorge, ya sería la quinta vez que venimos a Varsovia, como no podía ser menos dada la importancia de la ciudad y de la judería de la ciudad. Con la invasión nazi de 1939, lo que marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial, comenzaría el ocaso de la que fuera una de las mayores juderías de Europa del Este, con una larguísima y floreciente historia, pese a las diversas dificultades por las que pasaron los judíos de Polonia y de Varsovia, su capital, Varsovia. Inicialmente, los nazis aislaron a la población judía en guetos, designando para su administración a consejos integrados por judíos relevantes de la comunidad, los llamados Judenrat, que según las ordenanzas nazis debían ser, abro comillas, totalmente responsables en el sentido literal de la palabra por la ejecución exacta y puntual de todas las directivas emitidas o por emitirse. Esta es la traducción textual del comunicado publicado en su momento por el mando alemán de la ciudad en lo referente al papel del Judenrat. Este gueto era el de mayor extensión en el nuevo orden nazi y fue cerrado en noviembre de 1940. Allí fueron cerrado, me refiero no a que se terminó el gueto, sino a que estaba amurallado. Allí fueron confinados a 113.000 polacos y 138.000 judíos que debieron dejar sus casas y trasladarse a vivir al gueto, aislados del resto del mundo. Los historiadores consideran que aproximadamente 500.000 de judíos fueron encerrados, de acuerdo a las sumas de diferentes periodos, en lo que podría describirse como una ciudad-prisión judía, la más grande de Europa, que a la vez era un campo de trabajos forzados para judíos varsovianos o trasladados de otras ciudades. El presidente del Judenrat del gueto de Varsovia era el ingeniero Adam Cherniakov, un judío asimilado que logró mantener una relativa estabilidad y orden en el gueto y las instituciones que en él funcionaban durante aproximadamente 1 año y medio desde su establecimiento. Cherniakov pensaba que si cumplía diligentemente las órdenes nazis en cuanto a trabajos y otras directrices, protegería a los judíos de peores circunstancias a la espera de que cambiaran los tiempos y el curso de la guerra. Los Judenrat fueron una jugada muy inteligente de los nazis, ya que al haber un consejo que mediaba entre las autoridades y la población del gueto, las protestas por las condiciones en que se vivía rápidamente se dirigieron hacia el consejo y se alejaron de los propios ocupantes responsables de su situación, con los que la población confinada no tenía prácticamente contacto. Gran parte de los integrantes del Judenrat habían ocupado anteriormente cargos importantes en la Keilah y se sentían especialmente responsables de los judíos del gueto, sobre todo después de que huyeran de Varsovia muchos líderes judíos, al igual que miembros de la élite polaca. Por otra parte, también había dirigentes menos escrupulosos, sin contar con que algunos colaboraron directamente con los alemanes. Esto, que era sabido en el interior del gueto, junto a la obligación de pagar cierto tipo de impuestos para sostener las necesidades del Judenrat, lo que perjudicaba a los más pobres de los encerrados, deterioró mucho la posición y el prestigio del Consejo. Además, como no podía ser de otro modo, se producían situaciones de injusticia y desigualdad, como cuando debía elegirse a personas para realizar trabajos forzados que debían resolver los miembros del Judenrat. Para no entrar en conflictos, en general, eran elegidos aquellos que no tenían posiciones relevantes en la comunidad o influencia social. Y pese a que se nombraron comités de control integrados por activistas sociales, era imposible acabar con estas prácticas.
La Organización Judía de Autoayuda, en cambio, también una de las instituciones del gueto, pudo mantener un cierto grado de independencia de criterio para atender a necesidades de la población, actuando con bastante integridad. Esta fue la única institución que actuó durante todo el periodo en que los nazis mantuvieron el gobierno general en Polonia. Luego, al entrar Estados Unidos en la guerra, continuó actuando, pero con el alivio de los fondos que comenzó a recibir del Joint, del Comité de Distribución Conjunta Judío-Estadounidense. Esta ayuda la utilizó sobre todo para sustentar a los sectores más desprotegidos, como personas que pasaban hambre, refugiados, huérfanos, que el Departamento de Bienestar Social de Judenrat no atendía debido a las exigencias alemanas de destinar los recursos a los, abro comillas, miembros productivos de la población. Esta era la política de los nazis durante la primera época del gueto. Tenían como objetivo empobrecer y saquear a los judíos a la vez que explotaban su trabajo esclavo. Y así, en el primer año y medio desde el establecimiento del gueto, se calcula que murieron unas 100.000 personas por desnutrición, hacinamiento, frío y todas las enfermedades que estas situaciones traen aparejadas. Otra importante aportación de la organización de autoayuda fue el apoyo económico a los creadores del archivo clandestino llamado Oinek Chávez, uno de los actos de resistencia del gueto de Varshe. Un registro bien documentado de lo que estaban pasando los judíos de Varsovia, que también contiene datos de otros guetos y campos de Polonia. El activista más importante creador de esta iniciativa fue Emanuel Ringelblum, que dejó escrito: todos escribieron, periodistas, autores, maestros, activistas sociales, jóvenes, incluso niños. En efecto, además de Ringelblum, de Oinek Chávez, participaban escritores y activistas comunitarios destacados como Shmuel Winter, Eliyahu Utkovsky, Hersh Wasser, Menachem Kohn y el rabino Shimon Uberland, entre otros. Su propósito era realizar una crónica minuciosa de todos los aspectos de la vida en el gueto para que eso quedara registrado y sirviera a las futuras generaciones para conocer la verdadera historia, que ellos no tenían la seguridad de sobrevivir para poder contar, y que a la vez temían que si los nazis ganaban la guerra, nunca se sabría. Por eso guardaron a buen recaudo en recipientes metálicos las pruebas de sus investigaciones y dichos recipientes los enterraron en diversos puntos del subsuelo de Varshe, donde en efecto fueron hallados tras la guerra, lo que sirvió en gran medida al proceso de reconstrucción histórica. Queda por descubrir alguno de estos envases conteniendo documentos, pero la mayoría del archivo se ha recuperado. Prácticamente toda la población judía del gueto de Varsovia fue asesinada en el campo de exterminio de Treblinka, situada en un punto del recorrido del ferrocarril que unía Varsovia con Białystok. Es más, cuando empezaron las redadas y los nazis empezaron a solicitar al Judenrat cada vez más cantidad de judíos para ser llevados a lo que ya se sabía que eran campos de la muerte, el propio presidente del Judenrat, el mencionado Adam Cherniakov, se suicidó. Los alemanes lanzaron el genocidio judío propiamente dicho, que se haría sistemático tras la reunión de los jerarcas nazis en Wannsee de enero de 1942, con la operación llamada Solución Final. Pero en verdad esta decisión, la de resolver la cuestión judía, asesinando a los judíos masivamente, se había tomado 6 meses antes, cuando los nazis invadieron la Unión Soviética en junio de 1941, tras la ruptura de del pacto entre los dos países. En el verano de 1942 comenzaron a deportar a los judíos del gueto de Varshe y entre 2.000 y 10.000 judíos al día fueron sacados de allí por los nazis. Este es el momento en que, cuando la cifra llega a los 10.000 diarios,
se suicida el presidente del Judenreich. Unas 350.000 personas murieron en las 3 grandes deportaciones que tuvieron lugar. La primera entre julio y septiembre de 1942, la siguiente durante enero de 1943 y la última ya tras el levantamiento del gueto entre abril y mayo de ese mismo año. Antes de ser trasladados a los campos de exterminio, más de 10.000 judíos murieron o se los fusiló durante las acciones de transporte que transcurrían con gran violencia. Unos 12.000 fueron seleccionados para ir a campos de trabajos forzados y otros 20.000 consiguieron huir y refugiarse en el lado ario de la ciudad, en muchos casos ayudados por la resistencia polaca. Ya desde la primera deportación, la resistencia, que operaba dentro del gueto, la resistencia judía, comenzó a hablar de un levantamiento armado contra los nazis para que cesaran las deportaciones que conducían a una muerte segura. A finales del mes de julio de 1942 fue fundada la Organización de Lucha Judía, Żydowska Organizacja Bojowa o ZOB por sus siglas en polaco, ZOB. Miembros de esta formación establecieron contacto con la resistencia clandestina polaca que les proporcionó algunas armas. Además nació una formación más pequeña dirigida por adeptos al sionismo revisionista, la Unión Militar Judía Żydowski Związek Wojskowski. En este caso las siglas eran ZZW. Todos sabían, y era obvia, que las condiciones de inferioridad de los habitantes del gueto en relación a las fuerzas alemanas, un levantamiento tenía muy pocas posibilidades de vencer y hasta sería un suicidio masivo. Pero había una circunstancia de índole moral, la afirmación de la dignidad judía frente al opresivo poder de los nazis. De modo que al reanudarse los traslados en enero de 1943, la ZOB se resistió a la orden. Como es lógico suponer, los alemanes respondieron con contundencia, pero tras unos días y habiendo expulsado a varios miles de personas del gueto, las deportaciones cesaron. Era solamente una tregua breve. En abril del año 1943, los nazis ya volvieron a atacar con la intención de arrasar directamente el gueto. La resistencia había adquirido experiencia y estaba más organizada. Para gran sorpresa de los alemanes, los integrantes de un movimiento de resistencia, casi desarmados, débiles por sus condiciones de vida, hambrientos, con solo su valentía y su decisión, mantuvieron en jaque durante 3 semanas al ejército más poderoso de Europa entonces. Al mando de la rebelión estaba el joven comandante Mordechai Anilevich, de cuya biografía hemos hablado extensamente en la geografía del Yiddish, en el programa en que visitamos su pequeña localidad natal, cercana a Varsovia, Vyshkov. La victoria de los resistentes era imposible. Casi todos los combatientes judíos del gueto de Varsovia, al igual que la población no combatiente del gueto, fueron asesinados. Bien, con esta nota tan trágica, vamos a dejar nuestra visita de hoy a Varshe y vamos a pasar a hablar de vecinos destacados. Mira Fugger nació en Varsovia en el año 1920. Perteneció al movimiento de resistencia judía en el gueto de Varsovia y a la organización judía de combate como tal, participó activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia de abril de 1943. Mira probablemente conoció a Mordechai Anilevich en alguna reunión del movimiento sionista Hashomer Hatzair, donde ambos militaban, y formaron una pareja. Juntos viajaron a Vilna en el otoño de 1939, aunque volvieron a Varsovia a principios de 1940, y en noviembre ya estaban confinados en el gueto de la ciudad. Allí Mira trabajó junto a Tova Frenkel y Rachela Zilberberg en una pequeña sastrería.
Desde el punto de vista político, actuó desde 1942 como oficial de enlace de varios guetos polacos. Mientras tuvo lugar el levantamiento, su puesto de combate estuvo en el llamado gueto central. Junto a Anilevich y a otros 120 combatientes, el 8 de mayo de 1943 se encontraba en el búnker que tenía la resistencia en la calle Mila número 18. Cuando este refugio fue descubierto por los nazis que lo rodearon, para no rendirse, la mayoría de los que allí estaban decidieron suicidarse, entre ellos Mila y Mordejai. Su nombre, junto al de Mordejai Anilevich y otros 50 insurgentes judíos cuya identidad consiguió conocerse, que murieron en el búnker de Mila 18, está grabado en un monumento conmemorativo con forma de obelisco, erigido en el año 2006 y situado al pie de donde estuvo el búnker. Vamos a hablar ahora de una de las personas más destacadas que tuvo que ver con los sucesos de la Segunda Guerra Mundial y del gueto de Varsovia. Nos referimos a Janusz Korczak. Si tuviésemos que escoger a un héroe que no fuera un combatiente armado en el período en que funcionó el gueto de Varsovia, ese héroe sería indudablemente Janusz Korczak, seudónimo de Henryk Goldschmidt, pedagogo, médico y escritor judío que nació en la ciudad en el año 1878. La suya fue una vida relevante que trascendió a todos los ámbitos a los que se dedicó: la labor pedagógica infantil, las obras con sus ideas sobre los derechos del niño, pioneros en la materia, sus actuaciones en el campo de la medicina y sobre todo su actitud insumisa pero pacífica ante los nazis. Siendo su personalidad, trayectoria y logros conocidos y destacados, solamente nos detendremos en los aspectos más significativos de su vida y su obra, aunque sería imposible no incluirlo en cualquier historia sobre la Segunda Guerra Mundial y el gueto que en su ciudad establecieron los nazis. Korczak estudió medicina, decantándose por la especialidad de pediatría en varios centros como la Flying University y la Universidad de Varsovia, como también viajó a Berlín para especializarse aún más. Siendo estudiante, durante las vacaciones se dedicó a trabajar en campamentos de verano destinados a la recreación de niños abandonados. Desde el año 1904 se dedicó a atender de forma altruista una cantidad importante de orfanatos, aplicando sus modernísimas para entonces teorías pedagógicas que aún hoy sirven de referente en la materia, dando a los niños una extraordinaria libertad y permitiendo que desarrollaran su personalidad sin censuras. Asimismo, se sumó al ejército polaco para auxiliar como médico a los heridos en varios conflictos bélicos, tales como la Guerra Ruso-Japonesa o la Primera Guerra Mundial. Como escritor es también una figura a tomar en cuenta. Ya como estudiante de Instituto de Estudios Secundarios, publicó artículos de prensa y relatos humorísticos, pero en lo que resultó ser un escritor sobresaliente fue en los ensayos y libros de ficción que escribió sobre la niñez, entre ellos, traducidos al castellano, podemos citar Los niños en las calles, que vio la luz en el año 1901, donde el autor relata las estrategias que empleaban para sobrevivir los niños abandonados y sin recursos. Niños en el cuarto de dibujo, publicado en 1906, y una de sus obras maestras y más conmovedoras fue la que apareció en 1925, cuyo título es Si yo volviera a ser niño. También significativos son sus ensayos sobre pedagogía, como momentos educativos y cómo hay que amar a un niño, ambos del año 1919, o El respeto a los derechos del niño, publicado 10 años más tarde. Todos ellos afirmando nociones e ideas que hasta entonces, en el mundo pedagógico y en el mundo adulto en general, no se tomaban en cuenta. Por ejemplo, la personalidad singular de cada niño. También, como no podía ser de otra manera, incursionó en la literatura infantil como entretenimiento, género en el que fue muy exitoso. Ejemplo de ellos son El Rey Mateíto I, publicado en 1923, y Cautos el Mago,
de 1935, acaso un antecedente de Harry Potter, ya que en este libro de Korczak el protagonista es un niño que posee poderes mágicos. Aunque era un hombre ilustrado y de ideas cercanas a la Ascalá y sin adscripción militante, toda su vida estuvo ligada a su pertenencia al pueblo judío. En ese aspecto escribió y dirigió un programa radial que fue clausurado después de protestas antisemitas. Sin embargo, 2 años después, durante la invasión y ocupación nazi a su país de nacimiento, en la radio volvía a oírse su voz, aunque ya por muy poco tiempo. En uno de sus viajes visitó un kibutz en Palestina. Dirigía el orfanato judío de Varsovia y organizó para los niños allí internados un sistema de autogobierno y les facilitó la creación de un periódico propio, una iniciativa pionera editada por niños y dirigida a niños, que se tituló en traducción La Pequeña Revista, publicada entre los años 1920 y 1939. Pero tras la invasión nazi a Polonia de 1939, precisamente, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el destino de Korczak, como el del resto de los judíos de Varsovia, pasó a tener un signo trágico, aunque en su campo él hizo lo posible por aliviar las circunstancias. El orfanato que dirige a Korczak también se incorporó al perímetro confinado del gueto de Varsovia. Y cuando los alemanes, en su tarea de desmantelarlo y liquidarlo, enviando a la muerte al campo de exterminio de Treblinka a sus habitantes, los niños del orfanato de Korczak estaban incluidos en la operación. Era obvio, los niños no eran productivos como trabajadores forzados, por lo tanto debían ser asesinados. No obstante, Korczak era otra cuestión. Un hombre con tanto prestigio adquirido a lo largo de su vida como médico, pedagogo y escritor, merecía salvar su vida y se le hizo esa oferta a Korczak, que la rechazó. Se negó a abandonar a los 200 niños que tenía a su cargo y para evitar que tuvieran miedo, los vistió con sus mejores ropas, las que usaban en Shabbat, y marcharon cantando en varias columnas bien ordenadas con él al frente mientras iban hasta el punto de concentración en la estación de ferrocarril. La opinión generalizada de los historiadores es que todos fueron asesinados en el verano del año 1942 en las cámaras de gas de Treblinka. Su obra literaria se compone de 24 libros y más de 1.400 textos periodísticos, pero solo se han conservado unos 300 entre manuscritos, documentos y cartas. En el año 1937 fue galardonado por toda su obra literaria con el premio de la Academia Polaca de Literatura, el Laurel Académico de Oro. En el gueto escribió su autobiografía, que tituló Diario del Gueto. Varias décadas después de su muerte, y a título póstumo, por supuesto, le fue otorgado el Premio de la Paz que conceden los libreros alemanes. Y como homenaje también fue creado el Premio Janusz Korczak de Literatura, que han obtenido, entre otros, prestigiosos escritores como Michel Ende, Miriam Pressler, Carmen Solé o Astrid Lindgren. En otro aspecto, Korczak fue condecorado también póstumamente con la Cruz de Caballero de la Orden Polonia Restituta en el año 1948. Y hasta aquí, Jorge, nuestra última visita hasta ahora a Varsovia, la capital de Polonia, y aún nos queda probablemente 1 o 2 visitas más. Pues hasta que volvamos a visitar Varsovia, muchas gracias por habernos ilustrado este camino, Barda, y hasta la próxima. Hasta dentro de 2 semanas, Jorge.